nuestra prédica a través de de pensamiento. Hombres que vieron la gloria de Dios. Hombres que vieron la gloria de Dios. Eso fue algo, bueno, lo podemos llamar en primer lugar un privilegio que tuvieron estos hombres. Fue un privilegio. El privilegio es un don, algo inmerecido para alguien, pero que Dios dice, tú vas a verla. Eran 12 discípulos y solamente Jesús se llevó a 3. Estos 3 discípulos eran el círculo íntimo de Jesús. No es que Jesús hiciera, porque a veces nosotros entendemos mal. Nosotros a veces comprendemos mal y pensamos que hay preferencia sobre algunas personas. Creo, hermanos, que a veces sí la hay. Pero ¿qué podríamos decir nosotros de Jesús? ¿Tuvo preferencia Jesús? ¿Hizo acepción de personas con tan solo escoger a 3 discípulos y llevarlos al monte? Son las cosas que a veces nosotros no podemos comprenderlas. Y a veces todo decimos que es preferencia. Hay que entender las cosas cuando es preferencia y cuando no la es. Porque yo no puedo decir que Jesús tiene preferencia y hace excepción de persona, pero me encuentro en la lectura que Él escoge a estos 3 hombres como en un círculo íntimo de Él. Estos hombres vieron cosas que los demás discípulos no pudieron ver. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Eso no pudieron ver ellos, y usted se da cuenta leyendo la escritura en los evangelios. Esta es una de las cosas que donde ellos vieron esto, solo estos 3. Ahora, cuando en ocasiones iban a orar ellos, y Jesús cuando iba a orar por una enferma que estaba y sus padres allí, solamente Jesús pasó a estos y a los padres y a estos hombres para orar. Siempre lo vemos a ellos con Jesús, y Jesús llamándonos aparte a ellos. Así que por esa razón puedo entender que esas son cosas que solo Cristo Jesús las puede hacer. Y mi mente no me alcanza para mucho, pero no puedo decir que Jesús haya hecho acepción de personas. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor Jesús? Es que no entendemos a Cristo. Unas cosas que alguien pueda ver, pero otros no, hermanos. Eso viene de parte de Dios. Dios puede usar a uno de una manera extraordinaria, y eso es de Él y no de nadie. Es de Cristo. Así lo quiso Él. Así es el trato de Dios con algunas personas. Así es. Nosotros tenemos que estar contentos con todo lo que sucede, porque si Dios se manifiesta en la vida de una hermana, de un hermano, y lo quiere hacer Dios de la manera que Él lo quiere hacer, eso debemos dar la gloria a Dios por eso. Porque Él sabe por qué se manifiesta o se da a conocer a ciertas personas de una manera y a otras de otra manera. Pero eso queda en Jesús. Ahora, primero, ya vimos que es un privilegio para ellos el que fueran escogidos por Jesús para ir al monte a orar con Jesús. Es un privilegio ser escogido para ver la gloria del Señor. Lo primero, como el privilegio que tenemos con que Dios nos haya salvado. No hay muchísima gente en este pueblo, o en mi pueblo, en el pueblo suyo, donde usted, no hay mucha gente, claro. ¿Y por qué me escogió a mí o le escogió a usted?
Eso se llama privilegio de parte de Dios. A su nombre sea la gloria. Eso es algo muy importante que sucede en la vida de nosotros. Ahora entonces, eso es lo primero, entender que para ver la gloria de Dios, eso significa un privilegio para aquellos que pueden ver. Para ver la gloria del Señor, Jesús llevó a estos hombres a orar. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Los llevó a orar. No se puede ver la gloria de Dios sino en un lugar especial, en un momento de oración, en una vida de hombres de oración, de búsqueda, alabado sea el Señor. Para ver la gloria de Dios se requiere tener una comunión con Jesús, con el Señor, y estos hombres la tenían. A su nombre sea la gloria. Dice aquí, aconteció que pasando 8 días después de las cosas que habían sucedido aquí, de la confesión de Pedro, cosas que pasaron, se llevó entonces, tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte. Jesús subió al monte con ellos, pero fueron a orar. Subieron a orar. Ver la gloria de Dios es ver cosas que son exclusivas de Dios. Ver la gloria de Dios en este caso es ver cosas maravillosas que Dios tiene, cosas divinas, cosas de Dios. Ver cosas, eso se llama ver la gloria. Es ver lo que Dios tiene, es ver cómo es Dios, es ver las cosas que hay allá en el cielo. Es la gloria. Cuando Esteban dice que en el capítulo 7 de Hechos, a ver, viene a la mente ese versículo de Hechos 7:50. El capítulo 7 de Hechos. Fíjese lo que dice aquí, por eso vemos que ver la gloria de Dios significa ver las cosas que hay arriba. El verso 56, bueno, el verso 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. ¿A dónde estaban puestos sus ojos de Esteban? En el cielo. Y vio la gloria de Dios. Vio la gloria de Dios. ¿Y cómo era la gloria? Dice: y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la derecha. O sea que vio el trono de Dios. Vio a Dios, dice, y a Jesús que estaba a la derecha. Eso significa ver la gloria de Dios. A su nombre sea la gloria. Que no nos interesa a nosotros también querer ver la gloria del Señor. ¿Cómo que? Que no nos gustaría ver eso, hermano, la gloria del Señor. Hubieron hombres que la vieron, como Ezequiel, como Isaías, como el apóstol Pablo, cuando fue a relatar, dice allá, y vio y escuchó cosas, pues que no las ha escuchado el hombre, quizás. Cosas que escuchó él, que otros no la escucharon. Cosas que vio que posiblemente otros no la hemos visto, pero él vio la gloria de Dios. Pero para ello, Jesús lo llevó a orar, porque ahí está el asunto de para ver la gloria de Dios se necesita orar, orar y orar. Estar aquí, ¿verdad? En el tiempo, un ámbito de oración, un ámbito de búsqueda, de clamor, de oración, para que se pueda ver la gloria del Señor. Ahí lo llevó a orar al monte, al cerro. Allá lo llevó a orar. Bueno, eso es para ver la gloria.
tener un hábito de oración. Y dice la Escritura que mientras, entre tanto que oraba Jesús y sus discípulos, mientras tanto, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Su vestido blanco y resplandeciente. Mientras estaba orando Jesús con sus discípulos, en ese momento la apariencia de Jesús, su rostro de Jesús cambió. Sus vestidos se hicieron blancos, resplandecientes. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. En ese momento eso significa ver la gloria, porque Jesús en esta hora, como ya en su majestad como Dios allí, Él estaba como humano en la oración, pero en ese momento la transfiguración que se llama que su rostro cambió en la majestad, en el poder, en la santidad, en la gloria suya, se dio entonces el rostro resplandeciente, su vestido cambiaron. O sea, en otra cosa, en otro sentido, es que como si el cielo hubiera descendido en ese rato al monte. A su nombre la gloria. Jesús. Estas cosas los discípulos, cuando vieron estas cosas, para ellos como humanos, se asustaron, se espantaron. Habían visto a Jesús ciertamente como hombre, pero no habían visto a Jesús que el rostro de Él se volvió, ¿verdad?, el rostro divino, ¿verdad?, el rostro de Dios. Sus vestidos, cuando los vieron ellos, resplandecían. Él estaba allí y vieron a Jesús, pero lo vieron de otra forma. Dios permitió que estos hombres pudieran ver a Jesús transfigurado. A su nombre la gloria. Qué hermoso, ¿no? Es hermoso eso. Qué hermoso será eso. Y haya sido para un discípulo una experiencia con la gloria de Cristo. Aleluya. Entonces, allí se hizo eso, su vestido blanco y resplandeciente. Pero de repente, cuando ellos están observando todo eso, están mirando todo, cosas maravillosas, están observando, están viendo la gloria de Dios. En ese momento, ellos saben que está Jesús con ellos creen y Jesús nada más en el monte. Pero de repente, de momento, así tan rápido, dice, y aquí dos varones que hablaban con él, dice Pedro. Estos hombres, dice, dos varones que hablaban con Jesús. Y los denuncia aquí quiénes son. Y aquí los varones que hablaban con ellos, ¿cuáles eran? Moisés y Elías. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Moisés y Elías. Usted ha escuchado hablar de Moisés y ha escuchado hablar de Elías. La Biblia dice que Moisés va a atacar, pero Elías fue arrebatado por carros de fuego cuando venía él caminando con Eliseo. Venían caminando. Él le había dicho 2 o 3 ocasiones a Eliseo que se quedara, que Dios lo llamaba para ir a Jericó, para ir a Betel, para ir a Jordán. Pero Eliseo dijo, no me digas que me quede yo aquí, yo voy contigo, no te dejaré. Eso se hizo un dicho de Eliseo. Después le llamaban a él de esa manera, a Eliseo. Y luego, cuando ocurre eso, que Elías va y le dijo, bueno, Eliseo le dijo, me voy a ir.
Y Eliseo le dijo: que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Alabado sea el nombre del Señor. Hombre que supo pedir, hombre que supo pedir una bendición grande sobre él. Había visto el día lo que había hecho y dijo: yo quisiera más de lo que te han dado a ti. Dame, eso quiero. Dice: cosa difícil has pedido, pero está bien. Si me ves cuando sea yo arrebatado, si me ves cuando yo me vaya, entonces lo que has pedido será sobre ti. En otra palabra, si tú no me logras ver, no hay nada para ti. Pero si me logras ver, eso que has pedido vendrá sobre ti. Así que Eliseo andaba siempre a la expectativa, siempre andaba aquí, sabiendo que en cualquier momento, vigilante, como el creyente que anda vigilante, anda y dice: voy a orar, voy a ayudar, voy a perseverar, no me voy a descuidar, no me va a ganar esto, el mundo, el pecado, mi trabajo, o todo aquello, no me va a desanimar, desalentar. Anda apercibido, anda buscando a Dios en todo momento, porque sabe que en cualquier momento aparece su Señor. A su nombre sea la gloria. Así andaba Eliseo. Así andaba, preocupado. Bueno, pero en una de ese momento, cuando iban los dos caminando, de repente los apartó así algo y se queda mirando. Y en ese momento un torbellino, pero vio carros, un carruaje con caballos, con una carreta que había tiempo para ellos. Entonces, y vio un jinete, vio jinetes, vio carros de fuego, y un torbellino en el momento vio que se fue. Y dice: Padre mío, carro de fuego, gente de a caballo, aleluya. En ese momento se llevó el Señor a Elías. Alabado sea el nombre de Jesús. Y la porción doble vino sobre Eliseo. Moisés muere allá en el monte que está en Moab. Ahí dice la escritura que el Señor le dijo que iba a morir, y allí murió. Pero una cosa sorprendente, dice que fue Dios quien lo sepultó. O sea, fue un asunto de Dios. Aquí quizás no logramos entender muy bien, muy claras las cosas, pero este asunto de Moisés no lo sepultó nadie a Moisés. Dios lo llevó a ese monte allá en Moab. Solo le dijo que mirara hacia allá, hacia Jericó, porque ahí está el cerro, y hacia parte de allá, toda esa parte de allá es Jericó, Canaán o Jerusalén. Solo lo vio, y en ese monte murió él. Y entonces fue Dios quien intervino, ninguno más. Quien se dio cuenta de eso fue un ángel, que Dios le dijo a un ángel llamado Miguel, que viniera ahí donde estaba Moisés, allí. Y también quien se dio cuenta de eso fue el diablo, que llegó también allí donde estaba el cuerpo de Moisés, y disputaba con Miguel, el diablo, porque quería tomar el cuerpo de Moisés. El diablo quería hacer alguna otra cosa, y no sabemos qué cosa, pero algo pretendía el diablo con quitar el cuerpo de Moisés, cosa que Miguel, el ángel, no se lo permitió. ¿Por qué no? Porque no tiene permiso nadie encontrar el cuerpo de un creyente. Solo hasta el cuerpo le pertenece a Cristo Jesús el Señor. ¿Ha oído usted que los brujos no pueden hacer otra cosa con el cuerpo de un creyente? No, solo lo hacen con la gente impía, pecadora, que murió perdido. Con eso pueden sacar huesos y hacer cosas, pero con los huesos de un creyente no se mete.
porque hasta los huesos han sido comprados por Jesús. Qué hermoso, hermano. Eso es un creyente, a veces no entendemos nosotros lo que somos. Pero entonces, el asunto que es que Dios tuvo que trasladar a Moisés, trasladarlo a él, una obra divina, una obra que solo quedó en Dios. A Elías se lo dio de esa manera, ¿verdad? Entonces a Moisés hizo esa otra forma, y de una forma u otra se lo lleva el Señor. Podemos entenderlo aquí, no todos podemos comprender esto, pero sí podemos ver estas cosas aquí, que sí, estas cosas sucedieron. Entonces, vamos a entender aquí que ellos vieron a ellos. ¿Cómo pudieron reconocer a Moisés y a Elías? Es sorprendente entender que cómo es que en el tiempo que ellos vivieron muchos años allá atrás, cómo es que Pedro, Jacobo y Juan pudieron saber que estos que estaban allí eran Moisés y Elías. Estando en la gloria de Dios, viendo la gloria de Dios, se pueden ver cosas que aquí no se pueden ver. Alabado sea el Señor. Un reconocimiento de algo maravilloso en la gloria de Dios. Hay cosas maravillosas que superan a la vida humana, que superan a las cosas que hay aquí. Por eso es que la vida allá en el cielo, la vida con Jesús, es una vida cambiada, transformada, es algo maravilloso que no lo hemos experimentado todavía, pero que va a pasar con los creyentes. A su nombre sea la gloria. Fíjense, hermanos, aquí eran Moisés y Elías quienes aparecieron rodeados de gloria. Moisés, así que Dios tuvo que trasladar a Moisés como a Elías, y dice la Escritura que aparecieron rodeados de gloria. A su nombre sea la gloria. Así que esa es la razón de que Dios tiene que llevarse a estos dos hombres, y cuando aparecen allí, cuando Jesús su rostro cambia, aparecen estos dos hombres, Elías y Moisés, rodeados de gloria también. ¿Y qué cosa? Sorprende esto, pero aquí está escrito y dice: aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Estaban hablando ellos dos que Jesús iba a ir a Jerusalén y que iba a morir por los pecadores. ¡Qué maravilloso! Eso se puede ver solo en la gloria de Dios. Estaban platicando los dos de que Jesús iba a ir a Jerusalén y que iba a morir por los pecadores y otras cosas más. Posiblemente pudieron escuchar estos hombres, Pedro, Jacobo y Juan, que vieron y escucharon cosas maravillosas. Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, permaneciendo despiertos, estaban cansados. Dice: vieron la gloria de Jesús. Vieron la gloria de Jesús. Y dice luego aquí: y a los dos varones que estaban con Jesús los vieron. Sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía. No entendamos mal cuando dice no sabemos lo que decía. No entendamos mal. Porque aquí lo que decía, no sabiendo lo que decía, era que él estaba diciendo: vamos a permanecer aquí, hay que ser derramada. Eso aquí, eso era lo que estaba diciendo, no sabía lo que decía. Pero él estaba tan cuerdo en la gloria del Señor, no es que ellos estaban adormitados. Ellos estaban viendo perfectamente a Jesús y a Moisés y a Elías, rodeados de gloria. Alabanzas al Señor.
lo que estaban platicando, lo que Jesús iba a hacer todavía por la humanidad. Eso es importante entenderlo, pero todo sucedió allí, en ese momento. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Inmediatamente, otra experiencia para ellos, ahí cuando vieron la gloria de Jesús. Otra experiencia para estos hombres, vieron una nube. Y que en el Antiguo Testamento representaba la gloria de Dios, la presencia del Señor en aquel tiempo. Una nube los cubrió a ellos, que los cubrió, tuvieron temor al entrar en la nube. Hermanos, esto de la nube siempre da a entender las cosas. Cuando Jesús se va, cuando ya está en Betania y lleva a unos discípulos allí para dar la despedida, despedirse de ellos, ¿verdad? Decirle hasta pronto, porque al decirle hasta pronto es que tiene que regresar. Entonces, estando allí, dice la Escritura que de repente, cuando dio las instrucciones y todo, de momento se empezó a elevar, se elevó y se fue. Ellos están observando alguna escena tan hermosa. Para ellos, de miedo como humano, sorprendidos porque cómo es que un hombre se eleva, y de repente están observando, mirando hacia el cielo, y están viendo que Jesús se va, y llega una nube allí, aparece una nube, y que Jesús entra en la nube, y la nube cubre, y ya nunca más volvieron a ver a Jesús. Esto de la nube nos habla mucho en Apocalipsis, nos menciona acerca de esas cosas, ¿verdad? Que vendrán las nubes del cielo. La nube representa exactamente la gloria del Señor. En el Antiguo Testamento, Dios, cuando andaba con los judíos, con el pueblo de Israel en el desierto, en el día era una nube que cubría todo el sol, y es donde ellos, la nube iba arriba así, y ellos caminaban en el día. Y eso era la gloria, representada por las noches, era un fuego, un resplandor que tocaba hasta de la punta hasta donde iba el pueblo caminando, más de 600,000 personas caminando hasta allá. Ese fuego iba el resplandor, y eso representaba la gloria de Dios en el Antiguo Testamento. Alabado sea el Señor. Cuando ellos acampaban allí, descansaban, podía ser un día, 2 días, una semana, un mes, un año, lo que fuera, se establecían allí. Pero en el tabernáculo, el lugar allí, donde Dios descendía, allí, ahí se movía una nube, y ahí también se movió un fuego. Cuando estaba quieta la nube, en el día estaba quieta la nube, todo estaba bien, pero cuando ya era el momento de partir, Dios nos llama por una nube. Cuando era el tiempo que Dios decidió ya que iban a marchar, a continuar, entonces en el tabernáculo la nube comenzaba a moverse, poco a poco se movía ya en el día, entonces se movía la nube, y esa era la señal que el pueblo tenía que empacar todo lo que tenían, desarmar todo, arreglar todo, porque ya iban a marchar. Dios los guiaba por la nube en el día, pero cuando era de noche y Dios decidía que en la noche tenían que salir, se movía el fuego, un resplandor ahí se movía en la noche, y era tiempo para empacar todo, porque iban a salir de noche. Y ya cuando se movía, cuando estaban todos preparados ya para marchar, entonces el fuego subía y el resplandor se hacía enorme, y entonces era el momento de marcha. Ahora nosotros, Dios nos mueve ahora a través de su Espíritu Santo, a su nombre, gloria, que dio al creyente para guiarse en
porque tenían miedo, dice aquí, tenían miedo ellos. Tuvieron el temor de entrar en la nube, pero Dios los metió allí. Y en ese momento, cuando están allí, metidos ya en la nube, tienen la experiencia de la presencia del Señor. Vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado. Alabado sea el nombre del Señor. Allí, cuando vieron la gloria de Dios, escucharon la voz de Dios. A su nombre sea la gloria. ¿Qué era la voz? La voz del Padre Celestial. Estimados, esta voz no la podían haber oído ellos. Solo quien escuchaba esa voz era Jesús. En una oración vino Jesús, estaba y la gente estaba allí. De repente hubo un trueno y una voz tronante. Ellos sintieron que fue un trueno, pero era la voz del Padre hablándole a Jesús. Y los demás se asustaron porque escucharon, no entendieron la voz, pero escucharon que alguien habló o dijeron si fue un trueno o fue la voz, no lo sabemos. Y Jesús dice: vino la voz de Dios para que ustedes entiendan. Y le empezó a explicar: vino por causa de ustedes. Jesús solamente escuchaba esa voz del Padre. Los judíos la escucharon en el Sinaí. Cuando salieron de Egipto, en el Sinaí se postraron allí. En ese día escucharon la voz de Dios tronante, que ya luego le dijeron a Moisés: por favor dile a Dios que ya no nos hable, porque sentimos que el corazón se nos va a salir, nuestra alma se va a salir del cuerpo. Por favor dile a Dios que ya no hable. Y Moisés le dijo: Señor, he venido para que ellos te crean a ti y también a mí, porque el pueblo dejó de creer a Moisés y querían que Dios le hablara. Y por eso dijo Moisés: vino esta voz, Dios habló para que ustedes entiendan, porque ya no querían oír la voz de Moisés. Llega el tiempo en que las personas ya no quieren oír. Quiera Dios que nosotros tengamos de ser siempre de oír la voz del Señor. Ahora la tenemos a través del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios. Ahora fíjese, si Dios va a hablar con nosotros, lo va a hacer por su Espíritu Santo y lo va a hacer por su palabra que está escrita aquí. Pero solo Cristo oía la voz. Pero cuando entraron a la nube, entonces pudieron escuchar la voz del Padre Celestial diciendo de ellos: este es mi Hijo amado. Alabado sea Cristo. Y la pudieron escuchar porque estaban en la presencia del Señor, dentro de la nube. Por eso no pudieron estar fuera. Dios tuvo que meterlos allí para que ellos escucharan la voz del Padre Celestial. Este es mi Hijo amado. A Él oíd. Digo el Señor: ya no me van a oír a mí, pero a quienes van a oír es a Jesús, el Hijo. A Él tienen que oírle. Alabado sea el Señor. Y es cierto, hermanos, tenemos que oír a Cristo Jesús y su palabra. Y esa palabra, ese verbo que era la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan: vimos su gloria. Así Juan está escribiendo porque él vio la gloria. Juan está diciendo en el Evangelio de San Juan, cuando él está escribiendo acerca de Jesús, y dice: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. En el principio era con Dios, todas las cosas fueron hechas y nada de lo que hecho ha sido hecho sin Él. Y empezó a hablar. Pero luego en el verso 14 del capítulo 1 de San Juan dice: aquel verbo fue hecho carne, humano, y habitó entre nosotros. Podemos leer, por tanto, San Juan 1. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Hermoso, precioso. Capítulo 1. El versículo número 14 dice claramente: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y
vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan está diciendo, vimos su gloria. ¿A dónde? En el monte santo. Ahí vimos su gloria. Entonces Jesús, allí en la presencia, en la gloria, entendieron muy claro que Jesús era, Dios se encomendó a Jesús y a los discípulos que escucharan a Jesús. Escuchen a Él, escucharon mi voz, pero ahora tendrán que oír la voz de Jesús. Él es el que va a hablar por mí, Él es el que va a enseñar por mí, Él es al que tienen que escuchar. Bendito sea el nombre de Jesús el Señor. Y hermanos, Dios ha hecho una obra con nosotros, ha tratado con nosotros en la dispensación nuestra de otra manera con nosotros. Que Dios puede hacerlo como Él quiera hacerlo. Él no tiene un límite para decir yo hablo de la manera en que quiero hablar, solo de esta forma. No, Él puede, Él tiene todo el derecho, el deber de hablar como Él quiere hablarnos. Pero para nosotros, los centros de Jesús, lo que Jesús hizo, los discípulos, los evangelistas o los del Evangelios, escribieron las obras de Cristo. Son las que nosotros leemos, estudiamos. La forma en que Dios nos está hablando a nosotros a través exactamente de las obras del Señor. Y eso a los hebreos se les enseña el escritor, que le digo que Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por Jesús nos habla a nosotros, por su palabra. Nos dio su palabra hermosa para que nosotros la tuviéramos y la estudiáramos y la leyéramos juntos. Así que esta es la palabra que primero era la palabra, luego se hizo carne y luego la palabra se escribió. Así que era el verbo, la palabra, luego se hizo humano y después de eso se escribió la palabra de Dios, palabra escrita. Alabado sea el nombre del Señor, que está aquí para nosotros, escrita. Así que Dios puede hablar como Él quiere, pero ciertamente nos dio su palabra. Y dice que toda la escritura es inspirada por Dios divinamente, inspirada por Dios la palabra, permitió que se escribieran los hechos y tenemos la palabra escrita donde estudiamos y vemos cómo Dios está hablando. Pero a los discípulos les recomendó, tienen que oír a Jesús, a Él oír. Y eso lo escucharon en la gloria. Y fíjese lo que pasó al final, dice, cuando cesó la voz, cuando que Dios habló y terminó de hablar con ellos, Jesús fue hallado solo. Ya. Todo desapareció, ya no escucharon la voz, ya la nube desapareció, ya Jesús fue normal. Ya no estaba Elías ni José. Salieron de la nube y ya solamente estaba solo Jesús. ¿Qué experiencia para él? ¿Qué sería de Moisés? Se preguntarían ellos, ¿qué pasó con Moisés? Pero entendieron ellos que era estar un momento en la gloria del Señor, viendo su gloria. Es tener la experiencia de lo que va a ser en el cielo la vida de un creyente, la forma en que un creyente puede vivir allá en aquel lugar donde ya no existe llanto, nada existe, solo un gozo inefable que no lo podemos explicar ahora. Y ellos no dijeron nada, por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto, no dijeron nada, solo quedaron sorprendidos y quedaron exactamente convencidos que Jesús es el Hijo de Dios.
el Salvador del mundo, el que exactamente, así como se transfiguró el Señor, va a hacer una obra con el creyente en el tiempo que viene. Va a transformar al creyente, el cuerpo del creyente, lo va a transformar en un cuerpo que ya no muera. Le va a dar un cuerpo de gloria también, para que se pueda entrar a la gloria del Señor. Se requiere de que nosotros los creyentes, el Señor haga una transformación en nuestro cuerpo y así de un cuerpo de gloria, un cuerpo glorificado, para poder entrar a la presencia del Señor. Esto va a ocurrir con los creyentes fieles en el tiempo que viene. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Esto es entrar en la gloria de Dios. Yo creo que deseamos todos ver la gloria del Señor y entrar en la gloria de Dios, pero tenemos que buscar con todo nuestro corazón. A su nombre sea la gloria. Estimados hermanos y amigos, es la palabra del Señor que nos ha dado en esta noche. Vamos a poner y dar gracias a aquel que vive por los siglos de los siglos, el Señor Dios Todopoderoso. Qué experiencia maravillosa nos han contado estos hombres que vivieron en el Monte Santo. Amado Señor, que habitas en los cielos, te damos gracias, Dios, por tu misericordia, por tu amor, por tu gran bondad.